El tema de modelo económico, se presenta, José Antonio Meade, una especie de orgullo del establishment, como decir, a ver, no todo el establishment, no todo el sistema es malo, hay funcionarios a los que no los ha manchado la corrupción, hay funcionarios que han trabajado por décadas, etcétera, etcétera, hemos mantenido el desarrollo económico, no hemos caído en crisis seccionales como antes, muy bien, pero paralelamente existe un modelo económico que luce de pronto agotado, un modelo económico que ha ensanchado la brecha de desigualdad entre ricos y pobres, y ahí se inserta el discurso de sus opositores para pegarle, decir, pues sí ha sido el secretario de Hacienda, pues que sí del gasolinazo, y todas estas medidas neoliberales, etcétera, etcétera. ¿Cómo plantear esperanza desde un modelo que no le ha dado a tantos lo que sí le ha dado a pocos? ¿Y qué diferencia con respecto a lo que sería hoy Enrique Peña Nieto? Yo creo que la siguiente administración tendría que cerrar 3 brechas que son bien importantes. En México hay una gran distancia entre norte y sur, que mientras no terminemos de corregir, no vamos a terminar de consolidarnos, deja tú como potencia, como país. Tenemos una gran brecha entre hombres y mujeres, que si no terminamos de corregir, y se ve, sin que quiera yo volver a hacer notar la ausencia de Denise y volverle a desear pronta recuperación, hay una gran brecha entre hombre y mujer, que mientras no se cierre, no vamos a tener el crecimiento que necesitamos. Y hay una enorme brecha entre el mexicano que tiene y el mexicano que no tiene. Y la siguiente administración tendrá que cerrar las 3. ¿Qué tendrás que hacer para cerrar la brecha entre el norte y el sur? Lo más importante, a mi juicio, es bajar gas al sur. El primer estado que tuvo gas en México fue Nuevo León, y por eso fue el primer estado en industrializarse. Y si tú ves los diferenciales en crecimiento entre los estados que más crecen y los que menos, tiende a estar vinculado con que tienen mejor acceso a energía. Teníamos que bajar gas de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Salina Cruz a Chiapas. Y si eso hacemos, podemos cambiarle el rostro al sur-sureste. En Centroamérica viven más o menos la misma cantidad de gente que en Canadá y crecen el doble de rápido. Generan electricidad como 30% más caro que nosotros. Si nosotros logramos integrar desde el punto de vista energético mejor a nuestro sur-sureste y vincularlo de mejor manera con Centroamérica, ahí podría haber una gran historia de desarrollo continental que le cambiara el rostro al sur-sureste y que complementara el crecimiento que de manera natural debía de tener por turismo, por su sector agropecuario, resolviendo problemas de tenencia de la tierra, con la posibilidad de industrializar también su desarrollo. En brechas de hombre y de mujer tendríamos que reconocer que nos hacen falta guarderías, que nos hacen falta estancias, que tendría que ser de tiempo completo y con alimentación, que tenemos que ser activos en que la mujer gane lo mismo que el hombre. En México hoy las mujeres ganan 70% menos de lo que ganan los hombres. Tenemos que reconocer y voltear a ver que a mi juicio es uno de los temas más importantes. ¿Por qué es tan importante la educación? La educación te da herramientas para salir adelante. Hoy en México hay 48 millones de mexicanos que no terminaron la preparatoria. Solamente 34 millones que sí la terminaron. Para alguien que no terminó la preparatoria, conseguir un empleo formal es muy difícil. Tendríamos que voltearnos a ver a esos mexicanos y darles los elementos que necesitan para certificar sus conocimientos. En México hoy hay 12 millones de mexicanos que queman leña para calentar su hogar. En México hoy, de las experiencias más duras que me tocó como secretario de Desarrollo Social, fue el México de los jornaleros. A mí me tocó entregar un albergue. La circunstancia en donde entregamos el albergue era especialmente dramática. Entregamos el albergue para reparar una violación de derechos humanos en un albergue que habían construido el sector privado, el municipio y el Estado, en donde no tenían agua las habitaciones de los jornaleros. Una niña sale en la noche, se cae en una cisterna y se ahoga. Ese México, en donde la distancia es tan grande que pensamos que es normal no darle servicios a donde viven los jornaleros, es un México que se tiene que acabar. Y si lo logramos, si logramos cerrar estas 3 brechas, norte y sur, hombre y mujer, el que tiene y el que no tiene, le vamos a dar a México un mejor destino de crecimiento y una mejor capacidad de que los mexicanos salgan adelante con su propio esfuerzo. Ese tendría que ser el centro de la siguiente administración. La estabilidad es importante, pero es condición necesaria, no es condición suficiente. La estabilidad no debe ser un objetivo por sí mismo. Esta idea de que el modelo neoliberal privilegia lo macro en vez de lo micro no tiene ningún sentido. Lo macro es importante porque nos permite que lo micro se pueda hacer. ¿Y qué es lo micro?
Lo micro es asegurarnos que no hayan mexicanos que quemen leña. Lo micro es asegurarnos que las niñas y que los niños no dejen la escuela y que cuando están en la escuela aprendan. Lo micro es que nadie se levante en México preocupado de si va a tener cómo alimentarse y cómo alimentar a su familia. Pero eso pasa, ¿no? A ver, Sí, pasa. Leo. Y eso yo creo lo más doloroso y lo primero que tendríamos que cambiar. ¿Cuál yo creo que es el acento que tendríamos que poner en la siguiente administración? Ese, la inclusión y el cerrar estas distancias que son incompatibles con el México que podemos Leo. Candidato, me gusta mucho cuando usted defiende el modelo neoliberal, entre otras cosas porque yo estoy a favor del modelo neoliberal. Y quiero decirle que me ha hecho falta eso. Y le voy a decir, en 2000, yo creo que una de sus ventajas competitivas es precisamente la experiencia que usted ha tenido y la visión ideológica que tiene. Yo creo que usted representa ese modelo que empezó a implementarse en 1982 en México, que ha tenido problemas desde luego. Pero en el año 2012 el presidente Peña y que se ha Nieto... implementado lento y mal. Bueno, pero en el año 2012 el presidente Peña Nieto publicó un libro con su narrativa de lo que quería hacer como presidente y sus propuestas. En el año 2018, bueno, de hecho en el 2017, López Obrador presentó su libro con su narrativa donde precisamente dice que este país empezó a joder desde que empezó con la administración del presidente Miguel de la Madrid en 1982. Yo extraño esa narrativa, candidato. Fíjate, la defensa de ese otro modelo. ¿Por qué no tenemos un libro de José Antonio Meade? Sale la semana que entra. Ah, bueno, qué bueno que nos los dice, pero... ¿Cómo se va a llamar? No me acuerdo, compañero. Pero sí lo escribió usted. Sí. No, bueno, pero eso es lo que no sé. Pero no me acuerdo. Lo único que no escribí yo es el título. Sí. Es de la editoriales. Pero bueno. Pero lo que tiene me ha razón. faltado es esa defensa apasionada Pero tiene razón. de un modelo, porque usted dice lo que está en juego en México es mucho. No es un modelo, es la viabilidad del país hacia adelante. A ver, en 1982 no había pasta de dientes. En 1982 nos quedábamos sin papel de baño. Ya nos acordamos nosotros. Pues hay que recordarlo. Los chavos no se acuerdan Hay de que eso. recordarlo. Pues no había nacido. Y no hay que ponerle etiqueta al modelo. ¿Por qué no? Porque no es si eres neoliberal o no. Pues yo sí soy neoliberal, ¿cuál es el problema? Y me da mucho gusto. ¿Usted no lo es? Sí, pero bueno. pero déjame decirte por qué no Entonces, se agota en el modelo. Porque luego en el modelo nos perdemos en la etiqueta y no nos damos cuenta de lo que está en juego. A ver, el modelo que estamos planteando ahorita es un modelo en donde le apostamos a que sea la sociedad la que vaya tomando las decisiones para crecer. Por eso yo digo que nos quedamos cortos. Fíjate un poco la reforma educativa. Yo estudié 2 carreras. Estudié economía, estudié derecho, estudié un doctorado. Si yo hubiera querido dar clase en una escuela primaria en México, no hubiera podido. Pero eso es lo que nos Bueno, falta, pues esa defensa. pues de eso es decir, o sea, por este eso, es el modelo que necesita pero a ver, Leo, México. yo frente a la historia, Sí. aquí estoy. Frente a mis hijos, aquí estoy. Frente a mis hijos estoy aquí para decir, no nos vayamos a equivocar. No le vayamos a apostar a alguien que quiere volver a cerrar el sistema educativo. Alguien que quiere impedir que lleguen las mejores y los mejores a darle clase a nuestros hijos. ¿Qué implica la reforma educativa? Implica que pueden dar clases en una escuela primaria los mejores. Antes solamente podían dar Parecería clases los que salieran. pena. ¿Pero cómo nos va a dar Nos pena? da pena Pero frente a la crítica Leo, del otro lado. Pero decir, aquí estamos hombre, defendiendo- nosotros queremos esta aquí visión del estamos país. defendiendo y diciendo, no nos vayamos a equivocar. Los padres de familia que nos están escuchando, pues, ni modo que no prefieran un modelo en donde los maestros estén evaluados. Pues parece que los maestros que nos están escuchando, ni modo que no prefieran un modelo en donde les paguemos mejor y en donde su trayectoria laboral dependa de su esfuerzo y no de lo que piense el sindicato. Ni modo que nosotros prefiramos un modelo en donde nuestra visión de futuro sea el apuesto de Santa Lucía, hombre. A ver, ni modo que nos vengan a visitar en avioneta. Precio de de veras, garantía. del maíz, eso lo superó el mundo hace años. Entonces, ni modo que nosotros estemos pensando que el futuro de este país puede estar en manos de quien quiere regresar a los precios de garantía, de quien quiere regresar a la censura. Ese es el mundo en el que vamos a escoger y yo por eso estoy aquí, para decirle a mis hijos que en esta contienda electoral tan importante para el país, yo estuve dispuesto a hablar, a entregar vida y trayectoria, a presentarme frente al electorado y decir, México puede ser potencia, México puede salir adelante, México tiene un buen futuro,
Pero ese buen futuro necesita de un buen gobierno, necesita de un gobierno con gente honorable, necesita de un buen gobierno con las mejores mujeres y los mejores hombres, necesita un buen gobierno con experiencia. Decía Andrés Manuel López Obrador, no pasó nada con el tipo de cambio. Pues claro que no pasó nada porque se hizo un buen gobierno. Si hubiéramos hecho cualquiera de las recetas de política que hoy Andrés Manuel está impulsando para el país, no solamente hubiera pasado, nos hubiera pasado lo del 82, nos hubiera pasado lo del 95. Eso es lo que está en juego en la elección. Está en juego si le creemos a México. A ver, ¿por qué el tipo de cambio se mueve? Pues el tipo de cambio refleja una definición de si invertimos o no todos, no nomás el resto del mundo, los mexicanos. ¿Por qué tendrían preocupación de invertir? Porque no entienden cómo vamos a crecer. ¿Dónde está el crecimiento? En el modelo de Andrés Manuel. O sea, aquí el crecimiento viene de la gente que está dispuesta a apostar, de la gente que está dispuesta a emprender, de la gente que está dispuesta a jugársela por el país. ¿Quién está dispuesto a jugarse en el país? La gente que ve esperanza en un modelo educativo que pone a los niños al centro. La gente que ve esperanza de que recuperemos la seguridad. Fíjate, huachicoleo es un delito social, no lo voy a perseguir. 20,000 millones de pesos al año se roban por huachicoleo. Bueno, tampoco en esas comunidades. A ver, bueno, si me permite, ¿cómo le vamos a apostar a eso?